Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a leer sobre los principales desafíos del aprendizaje automático. En resumen, o sea que queremos ver eh, qué puede fallar en el aprendizaje e impedirte realizar predicciones precisas. Entonces, en resumen, nos dice que los principales desafíos del aprendizaje automático, es decir, donde puede fallar este aprendizaje, es que, en resumen, dado que tu tarea principal es seleccionar un modelo y entrenarlo con datos, las dos cosas que pueden fallar son un modelo incorrecto y datos incorrectos. Comencemos con ejemplos de datos incorrectos. La primera es la cantidad insuficiente de datos de entrenamiento. Para que un niño pequeño aprenda qué es una manzana, basta con señalarle y decir manzana, quizás repitiendo este procedimiento varias veces, es decir, dándole el objeto y la etiqueta. El objeto manzana y la palabra manzana de manera sonora para que él vaya relacionando la imagen con la palabra. Ahora el niño puede reconocer manzanas de todo tipo de colores y formas, y eso es genial. El aprendizaje automático aún no ha alcanzado su máximo potencial. La mayoría de sus algoritmos requieren una gran cantidad de datos para funcionar correctamente. Incluso para problemas muy simples se suelen necesitar miles de ejemplos, y para problemas complejos como el reconocimiento de imágenes o de voz pueden necesitarse millones de ejemplos, a menos que se puedan reutilizar partes de un modelo existente, es decir, aprendizaje por transferencia. Ahora veamos sobre la irrazonable eficacia de los datos. En un famoso artículo publicado en 2001, los investigadores de Microsoft, Michael Van Coo y Eric Brill, demostraron que algoritmos de aprendizaje automático muy diferentes, incluidos algunos bastante simples, funcionaban casi de manera idéntica en un problema complejo de desambiguación del lenguaje natural una vez que se les proporcionaban suficientes datos, como se puede ver en la figura, en la que nos muestran 4 modelos: Memory Base, Winnow, Perceptron y Naive Bayes, y como compara millones de palabras. Aquí vamos a esta imagen a quitarle un poquitico de tamaño, a leerla mejor con width th en 800, y la volvemos a ver acá, por ahí 700, bueno, 600 creo que va a ser mejor. Y ahora sí, y vemos que relaciona este gráfico a las millones de palabras de 0.1 a 1000 contra el test accuracy o la precisión en el conjunto de testeo. Entonces, están en realidad mostrando el desempeño con respecto a la medida de desempeño llamada accuracy o precisión contra la cantidad de datos de esos 4 modelos: Memory Base, Winnow, Perceptron y Naive Bayes. Vemos que en un principio, para millones de palabras menores a 1, los modelos tienen un desempeño menor al 85% y muy diferentes, de comportándose mejor Memory Base y comportándose peor Winnow. Y a medida que los datos aumentan en millones, de 1 a 1000 millones de palabras, pues el desempeño de los modelos fue mejorando hasta superar casi todos el 95%, y ver que 3 de ellos terminan en desempeño casi igual, del mayor al 95%, mostrando entonces que efectivamente, a medida que el tamaño de los datos mejora, el desempeño de los algoritmos también mejora muchísimo, y se hace igual para diferentes algoritmos de machine learning. Como lo expresan los autores, estos resultados
sugieren que deberíamos reconsiderar la compensación entre invertir tiempo y dinero en el desarrollo de algoritmos y en el desarrollo de corpus. No hay que de pronto nada más, deberíamos según eso, desarrollar el corpus, es decir, la cantidad de datos, y no dedicarle tanto tiempo al desarrollo de algoritmos, porque indiferente del algoritmo que se tenga, se tendrá con mayor cantidad de datos un desempeño o cada vez mejor desempeño, solo en función indiferente del algoritmo y solo en función del tamaño de los datos. La idea de que los datos son más importantes que los algoritmos para problemas complejos fue popularizada por Peter Norvin y otros en un artículo titulado La irrazonable efectividad de los datos, publicado en 2009. Cabe señalar, sin embargo, que los conjuntos de datos pequeños y medianos siguen siendo muy comunes y no siempre es fácil ni económico obtener datos de entrenamiento adicionales, así que no abandonen los algoritmos todavía. Bueno, seguimos con la grabación y estábamos vamos ya para la parte de que estábamos en que de que la idea de que los datos son más importantes que los algoritmos para problemas complejos había sido popularizada por Peter Norvin y otros en el artículo titulado La irrazonable efectividad de los datos en 2009. Pero Verón nos dice que nos señala que los conjuntos de datos pequeños y medianos siguen siendo muy comunes y no siempre es fácil ni económico obtener datos de entrenamiento adicionales, así que no abandonen los algoritmos todavía, siguen siendo muy importantes porque no es posible siempre conseguir suficiente cantidad de datos. Ahora vemos los datos de entrenamiento no representativos como otro de los desafíos en la constitución de un aprendizaje con Machine Learning. Para generalizar correctamente, es crucial que los datos de entrenamiento sean representativos de los nuevos casos a los que se desea generalizar. Eso se aplica tanto al aprendizaje basado en instancias como al aprendizaje basado en modelos. Por ejemplo, el conjunto de países que se utilizó anteriormente para entrenar el modelo lineal no era perfectamente representativo. No contenía ningún país con un PIB per cápita inferior a 23.500 ni superior a 62.500. En la figura muestra el aspecto de los datos al añadir dichos países. Se añadieron varios países, mostramos aquí en rojo los añadidos con ingreso per cápita mayor a $60.000 y su satisfacción con la vida o nivel de satisfacción con la vida, y vemos de que ya no sigue el patrón de los datos azules que tenemos, y tampoco para los datos en los que tenemos, o para los países que se agregaron estos rojos que tienen un ingreso per cápita menor a más o menos $30.000 al año. $30.000 al año. Esos menores tampoco siguen el comportamiento, de hecho tienen particularmente un nivel de satisfacción de vida mayor al de los datos cercanos a ese nivel de ingreso per cápita. Entonces, al agregarle datos, no se sigue el mismo patrón. Entonces, esto de añadir datos siempre debe tenerse en cuenta es si los que se añaden son representativos de la muestra. Si se entra en un modelo lineal con estos datos, se obtiene una línea continua, mientras que en el modelo anterior se representa con una línea de puntos. Es decir, para los datos originales, los azules, teníamos un modelo lineal, el de punteado azulito. Pero ya con los nuevos, miren que ya el modelo cambia muchísimo a esta línea continua negra. La pendiente de la recta disminuyó muchísimo y el término de sesgo también.
Como se puede observar, añadir algunos países no incluidos no solo altera significativamente el modelo, sino que también deja claro que un modelo lineal tan simple probablemente nunca funcionará bien. Parece que los países muy ricos no son más felices que los países moderadamente ricos. De hecho, parecen ligeramente más infelices y por el contrario, algunos países pobres parecen más felices que muchos países ricos. Al utilizar un conjunto de entrenamiento no representativo, se entrenó un modelo que probablemente no genere predicciones precisas, especialmente para países muy pobres o muy ricos. Es crucial utilizar un conjunto de entrenamiento que sea representativo de los casos a los que se desea generalizar. Eso suele ser más difícil de lo que parece. Si la muestra es demasiado pequeña, se producirá ruido de muestreo, es decir, datos no representativos debidos al azar. Pero incluso mientras muy grandes puedan ser no representativos si el método de muestreo es defectuoso. O sea, incluso muestras muy grandes pueden ser no representativas si el método de muestreo es defectuoso. Esto se denomina sesgo de muestreo. Ejemplos de sesgo de muestreo. Miremos un ejemplo y es, quizás el ejemplo más famoso de sesgo de muestreo ocurrió durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 1936 que enfrentaron a Lyndon contra Roosevelt. El Literary Digest realizó una encuesta muy amplia enviando correos a 10 millones de personas. Obtuvo 2.4 millones de respuestas y predijo con gran certeza que Lyndon obtendría el 57% de los votos, que Lyndon iba a ser el presidente. En cambio, Roosevelt ganó con un 62% de los votos, es decir, se equivocó demasiado, porque no ganó Lyndon, sino que ganó Roosevelt y sobre todo superó el porcentaje predicho por Literary Digest. La falla residió en el método de muestreo de Literary Digest. En primer lugar, para obtener las direcciones a las que envían las encuestas, el Literary Digest utilizó directorios telefónicos, listas de suscriptores de revistas y listas de miembros de clubes. Todas estas listas tendían a favorecer a las personas más adineradas, quienes eran más propensas a votar por los republicanos, de ahí el voto de Lyndon. En segundo lugar, menos del 25% de los encuestados respondió. Nuevamente esto introdujo un sesgo de muestreo, al descartar potencialmente a personas a las que no les interesaba mucho la política, a quienes no les gustaba el Literary Digest y a otros grupos clave. Este es un tipo especial de sesgo de muestrado llamado sesgo de falta de respuesta. Sesgo de falta de respuesta. Aquí hay otro ejemplo. Supongamos que quieres crear un sistema para reconocer videos de música funk. Una forma de crear un conjunto de entrenamiento es buscar música funk en YouTube y usar los videos resultantes. Pero esto supone que el motor de búsqueda de YouTube devuelve un conjunto de videos representativo de todos los videos de música funk disponibles en YouTube. En realidad, es probable que los resultados de la búsqueda estén sesgados hacia artistas populares. Y así, si vives en Brasil, encontrarás muchos videos de funk carioca que no suenan como James Brown. Por otro lado, ¿de qué otra manera puedes obtener un conjunto de entrenamiento amplio? Bueno, veamos ahora el aspecto de datos de baja calidad. Obviamente, si unos datos de entrenamiento están llenos de errores, valores atípicos y ruido, por ejemplo, debido a mediciones de baja calidad, será más difícil para el sistema detectar los patrones subyacentes, por lo que es menos probable que funcione bien. A menudo vale la pena dedicar tiempo a depurar los datos de entrenamiento. Lo cierto es que la mayoría de los científicos de datos dedican gran parte de su tiempo a ello. A continuación se muestran algunos ejemplos de cuándo conviene depurar los datos de entrenamiento. Una de las razones de depurar los datos de entrenamiento es si algunas instancias son claramente valores atípicos. Pueden ser útil simplemente descartarlas o intentar corregir los errores manualmente. Y si a algunas instancias les falta algunas características, por ejemplo, el 5% de los clientes no especificó su edad, debe decidir
si desea ignorar este atributo por completo, ignorar esas instancias o ese 5% de instancias, o completar los valores faltantes, por ejemplo, con la medida de edad o entrenar un modelo con características y otro sin ellas, con la característica y otro sin ella, sin esa característica. Entrenar un modelo con esa característica y otro sin esa característica. Entonces tenemos tres formas que Guéron nos sugiere para el tratamiento de datos faltantes. El primero es ignorar todo el atributo. El otro es ignorar solo las instancias donde hay faltantes. Y el otro es completar o imputar esos valores faltantes con la mediana, por ejemplo. Ahora vemos características irrelevantes. Como dice el refrán, basura entra, basura sale. Su sistema solo podrá aprender si los datos de entrenamiento contienen suficientes características relevantes y no demasiadas irrelevantes. Pues debemos de buscar atributos predictores que sean buenos predictores. Una parte fundamental del éxito de un proyecto de aprendizaje automático es generar un buen conjunto de características para entrenar. Este proceso, llamado ingeniería de características, emplea los siguientes pasos. Primero, la selección de características. Selecciona las características más útiles para entrenar entre las existentes. Y la otra es la extracción de características, que combinar características existentes para producir una más útil. Como vimos anteriormente, los algoritmos de reducción de dimensionalidad pueden ayudar. Y también está la creación de nuevas características mediante la recopilación de nuevos datos. Ahora que hemos visto muchos ejemplos de datos incorrectos, veamos un par de ejemplos de algoritmos incorrectos. Entonces veamos el ejemplo del sobreajuste de los datos de entrenamiento. Entonces ya son errores, ya no de los datos, sino de los algoritmos. Supongamos que está visitando un país extranjero y el taxista lo estafa. Podría pensar que todos los taxistas de ese país son ladrones. La sobregeneralización es algo que los humanos hacemos con demasiada frecuencia y lamentablemente las máquinas pueden caer en la misma trampa si no tenemos cuidado. En la trampa de la sobregeneralización. En aprendizaje automático, eso se denomina sobreajuste. Significa que el modelo funciona bien con los datos de entrenamiento, pero no generaliza bien. Pero no lo hace en datos que no son del conjunto de entrenamiento, en datos nuevos. La figura 1.23 muestra un ejemplo de un modelo de satisfacción vital polinomial de alto grado que sobreajusta considerablemente los datos de entrenamiento. Aunque su rendimiento en los datos de entrenamiento es mucho mejor que el del modelo lineal simple, realmente confiaría en sus predicciones. Entonces miramos acá una función polinomial que pasa por casi todos los datos. Pasa por casi todos, y eso hace que el grado del polinomio sea muy grande, es decir, un polinomio de gran complejidad. Este es el ejemplo de un entrenamiento, unos datos de entrenamiento con overfitting o sobreajuste. Y aquí vamos a ver cómo, para datos que nos entrega Guéron en Dara Rao Main. Entonces vamos a ir a los datos que él nos entrega acá. En la página de Guéron, el repositorio de Guéron, bueno, en la cuenta de Guéron, los múltiples repositorios que él tiene, uno puede ir aquí a Guéron y ir a los datos públicos, y ir a LiveSat. Mire que aquí está LiveSat y también está, creo que nada más LiveSat son los que me interesan ahora sobre satisfacción con la vida, y tiene el GPD per capita.csv, el LiveSat.csv, y el LiveSat full.csv y el OECD BLI.csv. Estos cuatro los vamos a bajar para tenerlos. Aquí lo vamos a bajar como CSV. Entonces, el GPD per cápita, el LiveSat
también vamos a bajarlo para tenerlos y poderlos leer desde el local, que es más rápido que leerlo desde la página de Geron, porque dependería de la velocidad del internet del momento en que lo vayamos a bajar para poder hacer lectura de esos datasets. Y aquí está el cuarto, que es el de la OCDE, que también es bastante grande. Bueno, entonces aquí ya teniendo estos, eso los ubicamos bien, vamos aquí a descargas y los ubicamos bien, estos archivos .csv, control X, y los llevamos a documentos, recursos de enseñanza, en Machine Learning para G-Líderes, en la lectura a Geron con Scalary PyTorch, y en esta lectura pues ponemos los datasets. Entonces vamos a poner una carpetica para los datasets, y aquí los ponemos para poderlos leer con mayor facilidad. Y ya pues en el siguiente video seguiremos leyendo entonces cómo obtener estos datos e interpretarlos de acuerdo a los problemas con respecto al aprendizaje automático que puede ver, a los que se puede ver enfrentado un científico de datos. Muchas gracias.